Hace muchos años el biogás fue precisamente una energía impulsada por el movimiento ecologista, con una idea de economía circular y de proximidad y vinculado básicamente a actividades sostenibles en pequeñas comunidades agroganaderas. Veamos en primer lugar de qué estamos hablando. El biogás es un gas producido por la fermentación anaeróbica, fermentación y respiración anaeróbica, es decir, sin presencia de aire, de la materia orgánica. ¿Y qué es materia orgánica? Pues es toda aquella que contiene carbono. Hablamos de restos vegetales y animales, de eyecciones, fracción sólida de los residuos urbanos, lodos de depuradoras y un largo etcétera. Pero para saber de qué estamos hablando también debemos establecer cuál es la diferencia con el biometano. El biogás está compuesto en proporción variable por biometano, el más conocido como gas natural o CH4, en una proporción de entre un 60, un 50, 65%, anhídrido carbónico en una alta proporción de un 35-37%, agua, una cantidad estimada en 2%, y otros gases entre los cuales se cuenta sulfídrico y otros gases volátiles. Es decir, que el biometano se obtiene del biogás a través de un proceso llamado upgrading o mejora, que es el que permite que pueda utilizarse inyectándolo a la red gasista. El proceso de obtención de biogás es un proceso muy complejo donde intervienen multitud de bacterias que se encargan de realizar la hidrólisis, la acidogénesis, la acetogénesis y finalmente la metanogénesis. Es un proceso que se produce normalmente de manera natural. Por ejemplo, en la fermentación de los cienos de los ríos y de los lagos, al estar la materia orgánica sumergida y por lo tanto sin contacto con el oxígeno, se produce en la fermentación entérica de los rumiantes. Cuidado, estamos hablando de la fermentación de los eructos de los rumiantes, no exactamente de las ventosidades. Y luego también se producen los procesos de putrefacción de la materia orgánica de los vertederos, por ejemplo. Bueno, y en un elevado número de procesos también. Es interesante reseñar que no toda la materia es válida para la obtención de biogás. En los fermentadores tiene que existir un equilibrio bacteriano que se puede ver alterado por determinadas materias que tengan un contenido que puede resultar letal para las propias bacterias del digestor, con lo cual tendríamos un problema. ¿Cómo se obtiene el biogás de manera industrial? Pues bien, por ejemplo, en algunas EDAR, estación depuradora de aguas residuales, a través del procesado de los propios lodos, como se da en las grandes depuradoras, o bien se puede obtener en vertederos para aprovechar la materia orgánica, o bien se puede obtener en los digestores de las plantas de biogás, bien para producción de electricidad, bien para la obtención de calor o bien para la obtención de biometano. Atención, estamos muy acostumbrados a que se pervierta el lenguaje y se cambie su significado. En este orden de cosas tenemos que decir, por ejemplo, que el gas obtenido, por ejemplo, de un vertedero no es un gas renovable. No puede considerarse como gas renovable. Si partimos de la base de que el mismo concepto de vertedero no debería existir, nada debería verterse a ver qué pasa con ello. Un vertedero es precisamente fruto de nuestra nefasta gestión de lo que producimos y de lo que desechamos. Pero entonces nos podemos preguntar por qué se produce ahora el boom del biogás. Todos hemos oído hablar, por ejemplo, del famoso PNIEC, del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de 2021 a 2030,
que teóricamente pretende situar a España en la senda para alcanzar la neutralidad climática en 2050. Son palabras muy ribombantes y que requieren un análisis muy preciso para ver qué hay de verdad, qué hay de mentira y cuál es el modelo realmente que se está impulsando a través de este Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Se trata de un intento desesperado de obtener provecho de los residuos para obtener energía, ya que el gas natural, por ejemplo, alcanzó su punta en 1970 y sus reservas están en declive. Y esto se agrava con la bajada relativa del suministro ruso y argelino. También hay pretendidamente un intento de poner coto a los gases de efecto invernadero producidos por determinados residuos agroalimentarios, básicamente restos de industria alimentaria y de eyecciones ganaderas. Si orientamos nuestra vista a lo que es una economía capitalista extractivista, en definitiva es un intento de obtener todavía mayores rendimientos de las materias primas, exprimiendo hasta el último proceso que tiene lugar en la industria. Para saber a qué nos enfrentamos es muy importante conocer algunos detalles. Por ejemplo, la elaboración por parte del Ministerio de la Ruta del Biogás, donde se hablaba de llegar a los 10 teravatios en el 2030, pero que luego se ampliaron a 20 teravatios, es decir, el equivalente a 20 millones de kilovatios. Si tenemos en cuenta que actualmente se está produciendo por debajo de 4 teravatios, es un gran aumento. Por otra parte, debemos conocer el impulso de la Unión Europea a este tipo de energía para paliar la dependencia del gas licuado de Estados Unidos y del gas natural de Rusia. Tenemos países muy industrializados en la Unión Europea totalmente dependientes del gas natural de Rusia y que ahora están presionando a España a su vez para que ella sea productora de gran cantidad de biometano del cual poder abastecerse. Europa estima que España tiene un potencial de producción de 137 teravatios. Luego existen presiones por parte de la industria y patronal del biogás, Sedigas, que habla de un potencial de producción de 167 teravatios, cuando en España en 2022 se consumieron 363 teravatios en forma de gas natural. Es curioso que precisamente esta patronal del biogás no se esté dando cuenta de que el proceso va también en su contra en cuanto que las grandes corporaciones van a invadir totalmente el sector y van a copar y van a fagocitar a todas las pequeñas empresas, constituyendo, como siempre, un oligopolio. Pero por encima de todo, el tema del biogás se ha convertido en un nuevo nicho de negocio y en una incipiente burbuja en la cual han aterrizado absolutamente grandes empresas, grandes fondos de inversión, grandes corporaciones. Tenemos Reganosa, tenemos Repsol y Naturgy que hablan de invertir 146 millones. Tenemos grupos de Dinamarca invirtiendo en Lérida en centrales gigantescas. Tenemos Cepsa que ha llegado a acuerdos con otras empresas. Tenemos Enagas que ha facilitado la entrada de otras empresas, etcétera, etcétera. Viendo todos estos movimientos y toda esta utilización del lenguaje de la sostenibilidad, viendo quién está aterrizando en el sector, nos podemos preguntar, ¿pero es que ahora la misma industria que nos está llevando al colapso climático se ha vuelto de repente verde? ¿O es que aquí está sucediendo algo más? Como habréis adivinado, se trataba de una pregunta retórica. Evidentemente, aquí hay algo más.
No hay nada más que leer las declaraciones de Carlos Sánchez, consejero delegado de Iberenergy, que dijo: el momento del biogás es ahora o nunca, ya que la normativa prevista sobre la aplicación de purines en suelo agrícola exigirá, como ya se viene desarrollando en Europa, un mayor registro y fiscalización de los purines, reducirá el contenido permitido en nitrógeno por hectárea y limitará el uso de urea, prohibiendo su aplicación sin informes certificados. En esta misma línea, por ejemplo, el gobierno autonómico de Castilla-La Mancha, que siempre ha defendido la bondad de los purines para el abonado, se lanza ahora a los medios, su vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, diciendo que estaban trabajando con el sector ganadero para definir un nuevo modelo de gestión de estiércoles en la región, que contemplaba la prohibición de verter purines a las macrogranjas de cerdos, obligando al empresario a buscar alternativas de reciclaje de los mismos. Es evidente que las alternativas las va a proporcionar la misma Junta. Nos encontramos, por tanto, con una situación muy paradójica. En muy poco tiempo, de una tecnología cara y que no interesaba a nadie, ha pasado a ser un plato jugoso para las grandes corporaciones y fondos de inversión. Y proporciona el acceso a jugosas subvenciones. Entonces, ¿dónde está el negocio? Bien, el negocio es doble: por una parte la producción subvencionada de biometano y por otra parte el cobro por la gestión de los residuos. Es una evidencia que hasta ahora no era rentable. De hecho, Francisco Repullo Almagro, el que era presidente de la Asociación Española de Biogás, AEBIC, ya declaró: si no hay primas ni tarifas especiales, el sector no es viable económicamente, porque no surgió como una energía renovable más, sino como una solución medioambiental, porque ofrece un tratamiento para la materia orgánica. El hecho es que solución medioambiental puede serlo en forma de pequeñas plantas, pero jamás va a serlo en forma de grandes plantas. Bien, y si este modelo de pequeña planta, que surgió muy vinculado a una economía circular y al impulso de energías alternativas, ya no se da, entonces ¿hacia dónde se están encaminando? ¿Hacia dónde se encaminan las nuevas plantas que están surgiendo por doquier? A la evolución del sector del biogás, si le aplicamos las mismas reglas capitalistas, podemos aplicarle exactamente lo mismo que sucedió con las granjas de porcino. Primer paso: multinacionales copan el mercado del cereal y la soja. Segundo paso: multinacionales instalan enormes fábricas de piensos. España es el primer productor de Europa con 37,5 millones de toneladas. Tercer paso: las multinacionales ofrecen sus piensos baratos para que la industria cárnica crezca y con ella los sectores de porcino, bovino y aviar. Cuarto paso: los piensos y la tecnología abaratan los costos de producción. Quinto paso: el abaratamiento y la competencia feroz barren a todos los pequeños productores y solo quedan las grandes cárnicas e integradoras. Los granjeros se convierten en falsos autónomos. Sexto paso y último: el abaratamiento incrementa la concentración y la economía de escala aumenta el tamaño de las granjas, pero eso desemboca en problemas ambientales. Bien, pues estamos asistiendo exactamente a un proceso parecido con el tema de la producción de biogás. Pues bien, vamos a hacer ahora el ejercicio de trasladar lo que sucedió con el sector del porcino al sector de las plantas de biogás. Primera pregunta: ¿cómo las hacemos más rentables? Con la gestión de todo tipo de residuos, con el aumento de tamaño, con la dependencia cada vez mayor de las plantas del sector ganadero y con el incremento de este. Nos encontraremos, por lo tanto, con grandes centros de gestión de residuos de cada vez mayor capacidad. Estos centros acogerán lodos de depuradoras urbanas e industriales, residuos de industria alimentaria,
material sandach, material de mataderos, deyecciones ganaderos, ovino, porcino y aviar, fracción sólida de fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos. En esa búsqueda de la rentabilidad que buscan las grandes corporaciones, los grandes fondos, el tamaño de las plantas se vuelve totalmente desproporcionado. Así hablamos, por ejemplo, que en Ortegas Iberenergy, en la localidad de Gálvez, hablan de la producción de 100 gigavatios y del tratamiento de 350.000 toneladas anuales. De Green Vector planea 10 plantas de 100 gigavatios, también de 350.000 toneladas. Winkel Bioenergy habla de 460.000 toneladas en Sentiu-de-Sió. Abonos Montagut en Almansa de 321.000 toneladas. Y lo que te rondaré, el tema parece no tener final. Pero sin lugar a dudas, lo peor de todo esto es la simplicidad con la que se está tratando el tema. Es como se está vendiendo al público en general un relato en el cual no existen nada más que ventajas y ningún inconveniente. Se está forjando de alguna manera un pensamiento único, una verdad única acerca de las bondades de un sistema de producción de energía, que por lo menos habría que entrar a analizar. Pongamos como ejemplo las declaraciones del Consejo Delegado de Iberenergy, uno de los promotores de la planta del Galvez, recordemos 350.000 toneladas, que dice: cogemos residuos, los valorizamos, les quitamos los gases de efecto invernadero y los devolvemos a las tierras de Gálvez para mejorar la actividad agraria. Es totalmente increíble, es decir, todo es perfecto, no existe ningún inconveniente. ¿Cómo es que a nadie se le había ocurrido antes? Realmente todo es muy difícil. Ante la evidencia del momento crucial y complicado que estamos atravesando, que está atravesando toda la humanidad en general, se ha optado por un nuevo discurso totalmente vacío de contenido en el cual todo es verde, todo es bajo en emisiones, en todo hay una reducción de huella de carbono, siempre se nos habla de economía circular, todo es renovable, todo es sostenible, no hay emisiones de efecto invernadero, se habla de bienestar animal, se habla de que se es respetuoso con el medio ambiente. Por ello, pensamos que es muy conveniente hacer un ejercicio e intentar buscar los tres pies al gato, buscar los inconvenientes de este modelo al que antes hemos aludido que se va a imponer. El primer inconveniente, y ciertamente bastante grande, es la posibilidad de generación de corrupción a gran escala. Es decir, todo lo que envuelve a la gestión de los residuos mueve mucho dinero y ayudas. Los grupos que lo controlan son propensos a no respetar las leyes para obtener mayores beneficios. Se trata de un sector imposible o por lo menos muy difícil de controlar con los medios que se tienen. Y se trata de un sector totalmente opaco donde con el pretexto del secreto industrial no se proporcionan los datos de gestión. En segundo lugar, en este modelo nos vamos a encontrar con unas plantas totalmente sobredimensionadas en orden a la obtención de beneficios, que tienen enormes problemas de controlar tanto los insumos como los residuos, que tienen tremendos impactos en caso de averías, que requieren de una centralización absoluta de la producción y conversión, y esto conllevará una conversión paulatina en oligopolio, que son absolutamente dependientes de la generación de grandes cantidades de residuos y por lo tanto llamarán en la práctica a la generación de mayores cantidades de residuos todavía para ser abastecidas. Este tipo de plantas van a aportar muy poco a la lucha contra el cambio climático y contra los gases de efecto invernadero, entre otras cosas porque su tamaño
las convierten totalmente dependientes de las energías fósiles. La enorme cantidad de insumos de los que se abastecen obligan a recepcionarlos desde ubicaciones situadas a larga distancia y en transporte por carretera. Se dan casos actualmente de residuos que provienen de 400 kilómetros de distancia. Además tienen un requerimiento de una red gasista extensa, con enormes costes de construcción y mantenimiento y con altos costes ambientales. Y además supone el asentamiento del modelo de desequilibrio territorial, es decir, se genera el gas en la España despoblada para llevarlo a grandes centros de consumo, ciudades y polígonos. Es la consagración del modelo de la España de sacrificio. Se trata además de un modelo totalmente dependiente de la ganadería industrial. Con el pretexto de lograr la soberanía energética, sustituye la dependencia externa de energías fósiles por la dependencia de insumos para la fabricación de piensos para la ganadería. Asienta y promueve un modelo, el de la ganadería industrial, totalmente insostenible. A su vez, el modelo ganadero obliga a mantener un régimen exportador-importador dependiente también de las energías fósiles. No olvidemos que, por ejemplo, la ganadería industrial, el 60% de lo que se produce está destinado a la exportación. Otro problema que no es baladí en este modelo que se va a imponer consiste en los enormes costes de realizar bien el proceso que tendrá lugar en estas plantas. El consumo energético de diversos procesos de la planta, por ejemplo, es muy grande. La trituración, higienización, esterilización, calentamiento de los digestores, el proceso del upgrading, la separación de fases del digestato, el secado y compostaje de la parte sólida, la aplicación de los procesos de desnitrificación, la captura y licuación del anhídrido carbónico del proceso. Son todo procesos muy caros y que convierten el proceso en dudosamente poseedor de una competitividad en ausencia de ayudas. Consideramos que siempre hay que mirar las cosas desde todos los ángulos y no ceñirnos únicamente a la visión sesgada que puede tener una parte muy interesada, como es la propia industria, en que este tipo de plantas se lleve a cabo. Por ejemplo, consideramos que este tipo de plantas en realidad son una pésima solución para las emisiones de gases de efecto invernadero que pretenden evitar y particularmente para las emisiones de metano. Efectivamente, cuando el purín es la principal materia prima, este deja escapar en las balsas de las granjas el 75% de su contenido en metano en los 2 primeros meses de almacenamiento. Se trata de una enorme cantidad que habrá emitido antes de llegar a la planta y solamente produciremos el 25% del potencial de CH4. Se trata no de una invención, sino de los estudios oficiales del IDAE perteneciente al Ministerio. Si a esto le unimos el CO2 emitido y el posterior de la combustión del CH4, que en definitiva está destinado a combustión y por lo tanto a emisión de anhídrido carbónico, convierte a lo reciclado en ridículo respecto al total emitido, con lo cual solución a los gases de efecto invernadero no parece que lo sea en exceso. Pero podemos hacernos todavía más preguntas sobre todo esto. Es decir, si todo es ahora realmente tan maravillosamente verde, es decir, si estamos hablando tanto de economía circular, gases renovables, etcétera, etcétera, entonces, ¿cómo es posible explicar que en la medida que crece la instalación de energías renovables se mantenga el consumo de combustibles fósiles? ¿Cómo es posible que en la medida en que crece la instalación de renovables sigan aumentando las subvenciones de los estados a las energías fósiles?
Eh, Consideremos que todavía en el mix energético las energías fósiles ganan por goleada. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que el máximo histórico de ayudas al consumo de combustibles fósiles tras la invasión rusa de Ucrania se haya producido? Es decir, que los subsidios a los combustibles fósiles sumen $1 billón a nivel mundial en 2022. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Cómo es posible que sigan creciendo las emisiones de gases de efecto invernadero o, en el caso de que se produzca realmente este decrecimiento de las emisiones, se produzca de manera totalmente insignificante en relación a los objetivos marcados y necesarios? Pero luego tenemos también el elefante en la habitación. Es decir, la supervivencia de la especie humana depende únicamente del acceso a la energía. Es decir, con que tengamos suficiente energía, ¿es suficiente para garantizar el futuro de la humanidad? Y nos podemos seguir haciendo preguntas, aunque naturalmente se trata de preguntas retóricas, como por ejemplo, ¿es posible que la economía siga creciendo de manera ilimitada en un planeta finito? Hace muchos años ya, varios especialistas se lo preguntaron, el famoso informe Meadows, y las conclusiones no dejan lugar a dudas. No es posible. Y sigamos con las preguntas. ¿Es realmente posible? Incluso preguntémonos, ¿es creíble que las mismas empresas que nos han llevado al desastre ambiental a sabiendas, ya que tenían informes al respecto, como en el caso de la petrolera Exxon, ahora efectúen una transición energética? ¿Creemos realmente que es posible conciliar intereses económicos y medioambientales, oyendo declaraciones como la de Ana Botín? ¿Sin crecimiento económico no habrá crecimiento verde? ¿Es posible el crecimiento sin extracción, sin mayor consumo cada vez, sin mayor consumo de recursos, sin mayor consumo de todo tipo? Y ahora, respecto al tema que nos ocupa, ¿son las plantas de biogás tan verdes como nos están vendiendo? ¿Se trata de una energía renovable? ¿Se trata de algo totalmente de economía circular? ¿Se trata de la solución a los problemas medioambientales? ¿Es este el concepto que tenemos de economía circular? Realmente la gran mentira de la industria es vincular economía circular con gestión de residuos. Hay actividades que son insostenibles aunque se gestionen sus residuos. La ganadería industrial y la agricultura intensiva de regadío, por ejemplo. La gestión de los residuos en este caso solo busca un lavado de imagen. Economía circular es un concepto global que intenta imitar los ciclos naturales al máximo, los diversos ciclos que tienen lugar en la naturaleza, donde la eficiencia es máxima y no hay pérdida de energía ni de materia en el balance final del proceso. En nuestro caso, en el caso de las plantas de biogás, no se busca la circularidad, sino exprimir por completo el beneficio económico del proceso, exprimiendo incluso los sobrantes del mismo. Como ya hemos explicado anteriormente, en cuanto al tema de la reducción en la emisión de gases, esta es cuestionable o por lo menos no tan considerable como lo que se nos está intentando hacer creer. En el balance final solo se cambian algunas emisiones de metano por CO2. En los digestores se produce metano que se captura y luego entrega energía por combustión. Entonces es cuando libera el CO2. Se produce sulfídrico que a veces se captura, a veces no. Se produce CO2 que tanto si es capturado como si no acaba en la atmósfera. El balance sería neutro solo si la actividad de la que vienen los residuos tuviera balance neutro. Pero ¿es este el caso
con la actividad que da lugar a estas plantas, por ejemplo, con la ganadería industrial, con la agricultura intensiva. Algunas centrales, para reducir sus emisiones de efecto invernadero, ofrecen la captura del anhídrido carbónico. Entonces el anhídrido carbónico, una vez capturado, se comprime o se licúa. ¿Y luego qué se hace con él? Podemos almacenarlo geológicamente, mucha energía y riesgos. Podemos introducirlo en la industria alimentaria, pero realmente la industria alimentaria necesita tanto anhídrido carbónico licuado, comprimido, como el que ahora mismo le está ofreciendo el mercado. En fin, que parece que nos lleguemos al final del camino a encontrarnos con el dilema de las gallinas que entran por las gallinas que salen, lo que hemos ganado por lo que hemos perdido. Pero vayamos ahora a algunos ejemplos para desmontar un poco este mito de los gases de efecto invernadero que se evitan. Por ejemplo, tenemos un ejemplo reciente, paradigmático, el proyecto de Chinchilla de Monte Aragón, que ahí, por ejemplo, se estima una producción media anual de biogás de 13.665.144 normal metros cúbicos. Y una producción media anual de biometano de 7.912.011 normal metros cúbicos. Esto nos arroja una diferencia que son los gases en forma de anhídrido carbónico que se emiten a la atmósfera de 5.753.133 normal metros cúbicos, que suponen un peso de 11.506 toneladas métricas anuales de anhídrido carbónico. Si en lugar de estas cifras nos vamos a lo que ellos estiman que puede ser la producción máxima anual de biogás, las cifras se disparan y tenemos una producción de más de 17 millones de metros cúbicos de biogás, con una producción máxima de biometano de unos 10.200.000, que nos arroja una diferencia de 7.314.863 metros cúbicos de gases que según el proyecto se arrojan a la atmósfera, es decir, de 14.629 toneladas métricas anuales de anhídrido carbónico. Vayamos ahora con el concepto de que se trata de un gas renovable y por lo tanto totalmente inacabable. Bien, pues las actividades de las que se obtiene tienen una alta huella de carbono. El recurso del que se obtiene no llega a compensar el recurso, mejor dicho, que se obtiene no llega a compensar dicha huella. Cuando los 100 kilos que pesa un cerdo lleguen a nuestra mesa, habrá consumido en el proceso 400 kilovatios de energía. ¿Obtendremos esa energía de los 2,15 metros cúbicos de purín que generan su vida y de los materiales sandwich que irán a la planta? Por lo que podemos renovar el recurso, pero cuanto más lo hagamos, más energía y recursos perderemos. Se trata de la segunda ley de la termodinámica. En fin, de la milonga de la soberanía energética ya hemos hablado anteriormente. No existe tal soberanía. Dependen enormemente de la ganadería industrial y por lo tanto de los insumos externos de materias primas. Se sustituye la dependencia de los países suministradores de fósiles por la de las grandes multinacionales que controlan el mercado de las materias primas de los piensos. Se nos está vendiendo también un poder de abonado extraordinario del digerido. En primer lugar, si a una materia orgánica se le extrae un porcentaje elevadísimo de carbono, evidentemente el contenido orgánico será menor, y será menor el contenido orgánico del digerido que de la materia prima original. Pero, aparte de ello, también se está hablando de biodisponibilidad de esa materia orgánica. Bueno, realmente el digerido proviene de fuentes tan diversas que eso es muy, muy difícil de cuantificar. Amén de que requiere de unas extensiones enormes, inmensas,
de terreno para ser distribuido si se valoriza como abono. Como hemos dicho, el digerido es un residuo y su carga orgánica es mucho menor que la de los materiales entrantes. Su composición es tremendamente variable según los cosustratos que entren a la planta y además solo se le ponen dos condiciones, es decir, que al salir hay que procesarlo 1 hora a 70 grados y hacer un análisis de bacterias patógenas. Ninguna condición más. Sin analíticas para conocer su composición e idoneidad, sin analíticas para conocer la composición e idoneidad de la parte de la fracción líquida del digerido, y el único límite que se fija para su vertido es que no sobrepase la cantidad de nitratos por hectárea marcados por la ley. Como los purines van muy diluidos con los cosustratos, la cantidad que se puede aplicar se dispara en cuanto a nitrógeno. No se requieren analíticas ni de suelo ni antes ni después de su aplicación, con lo cual podemos estar tranquilamente saturando el terreno. Y ahora abordemos la otra canción con la cual se está vendiendo este tipo de plantas a los diversos municipios. La canción que se les está cantando a los ayuntamientos. Es decir, que van a crear empleo y riqueza y van a regar evidentemente de dinero todos los territorios donde se asienten. Las cifras de empleo ofrecidas en los proyectos no se atienen a ningún criterio. El mínimo pedido por la Ley de Proyectos Prioritarios es de solo 5, por ejemplo, en una planta, pero en todo caso la radio impacto ambiental empleo es altísima. Existen plantas que declaran que con un solo empleado es suficiente su gestión porque se pueden manejar a distancia. Y la ratio impacto ambiental empleo también es alta si consideramos la inversión final dividido por el número de empleos. Ni la riqueza ni el recurso generado se quedan en el lugar de la implantación. Evidentemente, el recurso va a ir para suministrar a los grandes centros de consumo y la parte del león de la riqueza se la llevarán los monopolios energéticos. Naturalmente, hablar de las bondades de este tipo de proyectos supone negar que produzcan cualquier tipo de olor ni molestia. La verdad es que esta afirmación se contradice con todas las noticias que se tienen al respecto, se contradicen con la hemeroteca y con la multitud de situaciones conocidas en las cuales las denuncias de los inconvenientes, de los olores, de las emisiones, son continuas. Abordemos el tema olores. Evidentemente, una cosa es cierta, los digestores son totalmente estancos para aprovechar al máximo los gases producidos por la fermentación anaeróbica, y el biogás se quema o se almacena como biometano, que es inodoro. Entonces, ¿los olores de dónde pueden provenir? Bueno, evidentemente existen multitud de procesos que tienen lugar en las plantas que son emisores de olores. Por ejemplo, el transporte de los residuos, la alimentación de la planta, la homogeneización de las mezclas, la higienización de los sándwich, las balsas de homogeneización y de acumulación del digestato sólido o líquido, el proceso de compostaje. Antes de seguir, un concepto que necesitamos aclarar porque aparece muchas veces. ¿Qué es lo que se llama cosustratos en una planta de biogás? Bien, pues los cosustratos son las materias orgánicas de diversas procedencias que alimentan el digestor. Se autorizan en la autorización ambiental integrada una serie de cosustratos permitidos por la ley, pero pueden ampliarse mediante modificaciones sucesivas. Incluyen, por ejemplo, purines, gallinaza, estiércol de vaca y otros animales como ovejas, lodos de depuradoras urbanas, fracción orgánica de residuos sólidos urbanos, restos vegetales, de poda, lactosuero, restos de industria alimentaria, lodos de depuradoras de industrias diversas, pero creo que todo esto ya lo hemos explicado anteriormente. Cuando la materia prima principal son los purines,
Estos cosustratos son imprescindibles para una producción aceptable de biogás. Estamos hablando que solamente con purines disminuye la producción de biogás entre el 20 y el 30% y en ocasiones incluso más. Y ahora vamos a hablar de algunos modelos de planta de biogás que tienen sus particularidades. Comencemos por el modelo Sanchis, es decir, el modelo de planta biogás instalado en algunas de las granjas del grupo Sanchis. En este caso se trata de plantas de tamaño mediano que aumentan la capacidad y ecosustratos mediante modificaciones no sustanciales de la autorización ambiental integrada, que obtienen la mayoría de sus ingresos de la gestión de residuos, los cuales llegan de hasta 400 kilómetros de distancia, que vierten el digerido directamente sin ningún tipo de control y no retiran el nitrógeno del líquido de la separación. Se trata, como es fácil adivinar, de un modelo con alto impacto, cargado de prácticas irregulares, que en algunas ocasiones son denunciadas y que llegan a alguna sanción, de un modelo de una falsa circularidad, donde existe una gran opacidad, como en la mayor parte de este tipo de plantas, de gestión y de datos, que efectúa un lavado verde a una actividad terriblemente insostenible, como son las instalaciones de ganadería industrial porcina, pero que a su vez realizan un trabajo enorme en imagen y en mercadotecnia, con lo cual entrar a su página web es entrar prácticamente en el cielo. Podemos encontrar también el modelo Sanchis escalado, es decir, a mucho mayor tamaño. Así nos encontramos con la planta de abonos Montagut en Almansa. Ante el éxito económico de este tipo de plantas, esta iniciativa sigue su modelo con una capacidad 10 veces superior de proceso. Tiene una recepción de residuos de toda España, que necesitan efectuar su transporte con energías fósiles, se asienta sobre instalaciones de empresa condenada por delito ambiental, tiene una gran inversión en imagen y posiblemente en contactos con políticos. Otro ejemplo muy parecido y muy reciente lo tenemos en la planta de Calahorra, que es el modelo Sanchis de gestión de residuos. En este caso es una planta que procesa 70.000 toneladas al año, unas 191,78 toneladas diarias, estamos hablando de unos 10 camiones, de estiércol, purines, gallinaza, cadáveres, lactosueros, alperujos, aguas con oleína, lodos, lixiviados de vertedero, lodos de depuradores de todo tipo, y que producirá 65.000 toneladas de digestato dividido en sólido, líquido y compost. En este caso una ínfima parte, solamente el 10%. El biometano conseguido se comprimirá en botellas, lo cual supone un alto coste y que compromete evidentemente su viabilidad. En este caso, el de Calahorra, el anhídrido carbónico del upgrading entre el 35 y el 50% se envía directamente a la atmósfera, es decir, ni siquiera es comprimido. Estamos hablando de 1.637.668 metros cúbicos, o lo que es lo mismo, de 3.217 toneladas enviadas a la atmósfera, que según sus cuentas nos van a dar balance cero o balance neutro. En las emisiones difusas solo incluye la de los vehículos en el interior de la instalación, cuando habla de emisiones difusas, es decir, para nada contempla la del transporte, es decir, de los trayectos que hacen estos vehículos para entrar a llevar materiales a la instalación y para llevarse lo producido en la instalación. Existen numerosísimas fuentes de olor, balsas de acopio, balsas de digestato líquido, una esplanada de compostaje. El agravante, además, de que el 26% del biogás para los procesos de la planta, se consume en procesos de la planta. Tampoco existe en esta planta ningún proceso de eliminación de los nitratos, con lo que los nitratos entrantes a través de los purines o de los estiércoles serán los salientes con la fracción líquida, que nos venden como un buen abono.
Para más INRI en esta planta, la ausencia de canalización a la que verter el gas producido obliga a su embotellado a presión, lo que supone, unido a la necesidad de su transporte a los lugares de consumo o almacenamiento, unos costes que sin duda hacen la planta no competitiva en cuanto a precios de salida. Será una planta no viable en cuanto deje de obtener subvenciones y ayudas. Pero de eso, por el momento, nadie se preocupa. Podríamos continuar hablando, pero quizás sea el momento de que cada uno averigüe, investigue y se cree su propia opinión. ¿Realmente todo es tan bonito como nos lo cuentan?